Buenas noches, tengan todos ustedes. Primeramente, pues, bueno, antes que nada, disculpas por el pequeño atraso que tuvimos, ¿verdad? No contábamos, ¿verdad?, con tener estos pequeños inconvenientes, igual como hay muchas de ustedes, y eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Entonces nos costó el hecho de ubicarnos, y después, pues, más que todo, agradecerles a cada una de ustedes por acompañarlo, ¿verdad?, por decidir participar en esta pequeña reunión, ¿verdad?, que nos va a servir de mucho a nosotros. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Nelson Aguilar, seré uno de los moderadores de esta pequeña reunión. Sí, buenas noches, mi nombre es Luis Andrés Alvarado, también voy a estar como moderador en esta reunión, y también agradecerles ya que se tomaron el tiempo de acompañarnos, y gracias por su apoyo, y esperamos que estos minutos que compartamos sean muy amenos y de mucho que compartamos bien. Bueno, para dar inicio, me gustaría que cada uno de ustedes se presenten, digan su nombre. Bueno, sabemos que todas son amas de casa, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que nos dijeran si alguna trabaja, bueno, afuera de la casa, porque se sabe que dentro de la casa, pues también ese es un trabajo, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas de ustedes, ¿verdad?, que aparte de realizar actividades o trabajos dentro de sus hogares, pues también tienen un empleo fuera de él. Entonces sí me gustaría que dijeran su nombre y que, pues, mencionaran o nos comentaran si trabajan o no. Bueno, mi nombre es Carla Córdoba, y aparte de que formo parte de este equipo de los compañeros de la universidad, pues también paso en mi casa, y además de eso dedico una parte de la mañana para trabajar en una empresa que tenemos en Manzanillo. Buenas noches, mi nombre es Araceli Martínez y soy ama de casa. Buenas noches, mi nombre es Gloria Cárdenas, ama de casa. Buenas noches, mi nombre es Luz Mejía y tengo un pequeño negocio en casa, me dedico a vender así, y también soy ama de casa. Bueno, mi nombre es Rosa Saavedra, maestra jubilada, pero además tenemos ahorita un pequeño proyecto de siembra de árboles maderables, y sí, de algunos días de la semana le dedicamos. Muy buenas noches, mi nombre es María Teresa Villafranca, ama de casa. Buenas noches, mi nombre es Melba Cepeda. Actualmente no estoy trabajando, pero... Solo en su casa. Sí. Buenas noches, mi nombre es Soy Enamorado, yo soy consultora independiente. Bueno, mi nombre es Xiomara Castillo, creo que mis alumnos ya me conocen, trabajo con la universidad, pero también tengo mis ocupaciones en clínica, y creo que trabajo más que estar en la casa. Pero sí ocupo mucho tiempo también estar de ama de casa, entre el trabajo y ¿cómo se llama? Y lo que se hace en el hogar. Buenas noches, mi nombre es Marisa Medina y soy ama de casa también. Muy buenas noches, mi nombre es Gladys López Meléndez y trabajo en la municipalidad. Bueno, ya que nos conocemos, ¿verdad?, por decirlo así, pues cada quien de ustedes, quien nos invitó, me imagino, bueno, sabemos que les informó un poco de qué se trata toda esta, ¿verdad?, esta dinámica o esta reunión que tenemos. De igual manera, pues yo les voy a dar, ¿verdad?, información más específica en sí, de qué se trata, los objetivos que tenemos con esta reunión, la temática a seguir, ¿verdad?, y las reglas, o más que reglas, pues unos pequeños pasos a seguir para que la reunión, ¿verdad?, se dé como realmente deseamos. Bueno, como nosotros, como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad?, en una de las clases, debemos de hacer una investigación donde vamos a medir la viabilidad de crear una empresa en Santa Rosa de Copán, una empresa de multiservicios o servicios múltiples, como se le puede llamar. Cuando hablamos de servicios múltiples,
nos referimos a esos servicios que se necesitan en los hogares, ¿verdad? Todos sabemos que en nuestras casas pues a menudo se presentan problemas, ¿verdad? Que se necesitan ser resueltos en el momento o ¿verdad? Con su debido tiempo, pero de que necesitan ser resueltos. Entonces nosotros dentro de ese proceso de la investigación que vamos a hacer, pues entra lo que es esta reunión, ¿verdad? De manera que nos sirva para obtener información que nos ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Para poder así concluir con lo que es la investigación. Bueno, en este caso pues más que una reunión lo vamos a hacer como un conversatorio, ¿verdad? Nosotros tenemos una serie de preguntas de las cuales en el transcurso de la reunión pues se van a ir formulando y ustedes de alguna manera pues bueno, podríamos decir que las contestarán, pero más que todo pues nosotros lo que necesitamos de ustedes son sus puntos de vista, análisis, ¿verdad? Algunas opiniones, anécdotas que tengan conforme a las preguntas que nosotros realizaremos. Bueno, en este caso no hay respuestas correctas o respuestas incorrectas, ¿verdad? Como les decía, más que todo pues es punto de vista que vamos a evaluar. Entonces la temática es que al hacer la pregunta pues empezamos por acá, no todas, ¿verdad? Si es obligatorio que contesten esa pregunta, pero vamos a seguir ese orden, por decir, hago una pregunta, si usted contesta, pues usted sería la primera en contestar y así sucesivamente. Bueno, si ella no quiere contestar, la que sigue y así, pero vamos a seguir ese orden, ¿verdad? Que iniciamos desde aquí para mantener, ¿verdad? Lo que es este orden, es decir, si usted levanta la mano que quiere contestar y ella también, entonces vamos a iniciar con ella y así sucesivamente. Como les repito, no es obligatorio que todas contesten la misma pregunta, pero sí sería bueno, ¿verdad?, de que la mayoría pues comentara en cuanto a esto. Sí, el objetivo de esto es que todas expresen su punto de vista y cualquier inquietud o anécdota, como lo comentaba el compañero, sacarla a relucir, ya que no necesariamente de una respuesta en específico podemos sacar información, sino que de algunas anécdotas o vivencias que ustedes hayan tenido, así que se sientan en total confianza y libertad para dar su punto de vista o opinión y así poderla compartir para que sea más amena esta conversación. Y otro punto importante le comentaba a ella, que no por el hecho de que se esté grabando la conversación quiere decir que no nos vamos a equivocar o que lo que digamos no va a ser lo correcto. Simplemente es porque nosotros una vez grabado toda la conversación, de ahí vamos a sacar la información más importante de lo que queremos nosotros proyectar en la investigación. Es correcto. Entonces, como decía la compañera, ¿verdad? Aquí la señora Carla, tenemos lo que es esta herramienta que nos va a facilitar el hecho de obtener la mayor información que nos va a servir en esta investigación que nosotros estamos haciendo. Bueno, como todas mencionaron, ¿verdad?, de que bueno, son amas de casa y algunas trabajan, pero de igual manera cuando llegan a su casa pues deben de realizar alguna actividad dentro de la misma, ¿verdad? Entonces cuando están en su casa me pueden comentar qué actividades realmente se hacen o qué actividades ustedes realizan dentro de la misma, ya sea desde que se levantan o el transcurso del día o al final de la noche, cuando ya, ¿verdad?, podríamos decir cuando ya se van cada quien a dormir, por decirlo así. Entonces me gustaría que mencionaran qué tipo de actividades son las que comúnmente se realizan dentro de su hogar, pues a diario, por decirlo así. De todo un poco. De todo un poco. Pero es de todo ¿Se un poco. refiere a quehaceres o ahí incluye todo lo personal? No, quehaceres. Quehaceres, sí, especificar. Vaya, por ejemplo, en mi caso, una de las prioridades es cocinar, ¿verdad? Porque lo primero que piden los niños es comida. Entonces, desde que inicia la mañana, pues ya uno lo primerito que afronta es
es a la cocina. Entonces el hecho de tener que preparar los alimentos para mí es una de las actividades como más importantes del transcurso del día, porque son varias. Igual que después de cocinar el aseo, porque es lo que después queda el relajo, entonces hay que asear, entonces ya se van complementando los quehaceres. Sí, Pues yo en mi caso, desde que me levanto, lo más que me levanto tarde son 7:30, porque no duermo tan tarde, y en la casa somos dos, mi hijo y yo, y no tenemos un orden de desayuno porque no lo tenemos, porque él se levanta tarde, come lo que quiere, yo también, pero ya después lo que hago es arreglar la casa, barrer, trapear, lavar, y ahí es cocinar el almuerzo. Y ahí desde el almuerzo, almorzar y seguir barriendo, trapeando y después. No tengo nada que hacer. Porque eso es de todos los días. No se deja, porque eso es de todos los días. Eso es lo que yo hago. Hablamos siempre, ¿verdad? La limpieza de la casa y para todos nosotros es muy importante. Nos gusta tener tan ordenadito todo. Pero también la ropa, lavar la ropa, planchar. Ahora tenemos la ayuda de la lavadora, la secadora, pero para planchar no hay necesitamos, sí, no tenemos. Entonces a veces pareciera de que es lo que se le va acumulando un poquito más a uno la ropa, como necesita uno a alguien que a veces que le ayude a planchar, y qué difícil encontrar muchas veces. Entonces hace falta. ¿Alguien más? Pero creo que sintetizado qué es lo que se hace. De alguna manera las posturas varían, ¿verdad? En cómo se hace o con qué se hace, pero el aseo, la comida, ¿verdad? Pero si hay mascotas también, ¿quién le da de comer a los animalitos de la casa, ¿verdad? Eso también está pendiente, ¿verdad? De que si comieron o que atienden los animalitos, ¿verdad? De la casa, entonces también parte como que de uno estar pendiente de todo, ¿verdad? Pero lo más importante como tal es la comida, ¿verdad? Se le da bastante tiempo a uno la alimentación, ¿verdad? Y las compras, por ejemplo. Eso, también. Las compras, y cuando se va al súper, al mercado, ¿verdad? Tal vez no todos los días, pero sí hay un día específico que uno va al súper y al mercado también, ¿verdad? Es una actividad que se hace, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Es indispensable. Sí, yo creo que todas como amas de casa desarrollamos esas actividades, cada una quizás prioriza qué es lo más importante que debe hacer primero, pero también está el cuidado de las plantas, de las flores, que ahí estamos, las que nos gustan las flores, pues ahí vamos, cuidando las plantitas también, del poquito de agua que nos llega, damos un poquito para ellas también. Pero hay algo también que hemos dejado, tal vez porque muchos ya no tenemos niños, pero sí necesitamos también en nuestro tiempo, o las niñeras, ¿verdad? Que cuiden nuestros hijos. Y también a veces puede ser por horas, o tal vez a tiempo completo, siempre, como se necesita, ¿verdad? Y siempre estamos demandando a alguien que sea responsable, alguien que sea, ¿verdad? Estamos siempre pidiendo eso, y con el cuidado de los hijos, imagínense. Y es que nos va a ver carro también. Bueno, o sea que de todo, yo creo que... O que nos cuide la mascota cuando salimos de viaje. No hayamos donde dejarla, Sí. O sea que en el hogar es donde surgen más necesidades que uno quisiera como que alguien le echar una manito. Entonces eso es importante porque lo que queremos es... A veces nos toca también hacer labor hasta de fontanero, porque nos pasan algunos accidentes y tratamos de solucionar el problema a nuestro alcance. Y lo hacemos, somos capaces, somos ingeniosos. ¿Cómo? No les diré, pero que lo hacemos, lo hacemos. Jardineros y de electricistas también la hacemos. Que nos quema un foco, ¿quién? Si no tenemos quien la ponga, sube la escalera. A subirse y a ponerlo. A cambiarlo, ahí me pasó hoy, se me quemó uno, me puse la escalera y lo cambié. Hay tantas cosas. A mí me ha tocado hasta trabajos de albañilería.
Sí, colocar tomacorrientes, hacer la ranura en la pared y meter la manguera y el cable y conectar el tomacorriente y rellenarlo de vuelta con eso y queda cheque. Y después no le agarra. No. Fuego, es que agarra la Lo puso bien. Bueno, han mencionado bastante, ¿verdad?, de que han tenido algún tipo de problemas o incidentes en cuanto a estas actividades que realizan. Pero en sí ustedes pues, hagan memoria y nos pueden decir qué actividades, o qué problemas en sí se les ha ocurrido con más frecuencia dentro de los que mencionaron, ¿verdad? ¿Cuáles de esos problemas les han sucedido a cada uno de ustedes? Por ejemplo, usted mencionó que le ha tocado que hacer la de albañil porque se le ha deteriorado lo que es la pared o... Igual, como ya mencionaba también con lo de la fontanería, que puede ser que le surja un problema en la tubería o que se le averió un llavín, entonces pueden solicitar los servicios del carpintero. Entonces, como ustedes saben, en cualquier actividad cotidiana siempre va a surgir algún inconveniente, entonces es ahí donde uno necesita ayuda. Entonces, más que todo que expresen cuáles son los problemas más comunes que ustedes tienen o que se les presentan más en su casa. Como las válvulas del baño que están goteando, fontanería, que la cañería se entapió del lavado, de la pila, del lavado, eso es constante en todos los hogares, que agarró aire la tubería, y que ahí estamos con bombas y que no se destapea, todo eso es constante en los hogares. También la vez pasada me tocó me quedé sin agua en el tanque, mi tanque es grande, pero yo no sabía por qué, y estaba regando las flores y le digo a mi hijo, poneme la manguera para poder regar, ¿va? Y total que cuando voy nada, me dice, pero que no hay agua. Como no va a haber agua, le digo, si nosotros somos dos y el tanque es grande, le digo, pues viene y con nada, y se sube arriba. El tanque está vacío, me dice, pero como va a estar vacío, le digo, ¿qué era? De que el baño, el servicio tenía una gotera, yo no me había fijado. Por ahí si eso es algo de que ahí se va todo el agua en un instante, si usted no se da cuenta. Y empiezo a revisar los baños y todo, y era uno de los baños de que tenía una cosa y yo no me había fijado. ¿Y qué me tocó? De ver a ver qué era, y era una bombita de que lleva adentro, que no era el saco, era donde sale el agua hacia arriba. De que ahí sí tuve que buscar a alguien que me lo viniera a desarmar todo, porque ahí sí no pude hacer nada. Lo que tenía, fui a comprarlo, pero buscó a alguien que pues sí, exactamente, para que lo hiciera. A mí me pasó una vez con la lavadora, porque yo no tengo muchacha en mi casa, entonces yo me ayudo con la lavadora y la secadora por el tiempo, cuando el tiempo está mal, y se me dañó. O sea, ya son cosas con las que uno no cuenta, y con el cerro de ropa, o sea, yo tenía que buscar que le viniera a ver qué es lo que le pasaba, porque ahí sí no podía yo, ahí sí ya no podía yo hacerle nada. Entonces son cosas con las que uno no cuenta y que en el momento tiene que buscar una solución para ver qué se hace. Con la electricidad. A mí se me ha ido allá en la casa me pasó de todo, hasta los focos que me quemaron, pero tenía un problemita en la caja de control. Y se me fue toda la luz. Una parte primero de toda la casa, ¿verdad? Hay que estar llamando a quien venga a hacer esa parte, ¿verdad? Pero la cuestión es que lo llamé y como era ya de noche, me asusté, pero no cuando vino la luz, sino el cobro. El susto del cobro. Vio todo esto ahí y le digo, ¿cuánto le debo? 300 le envío. ¿Cómo le debo? Y por eso le hizo. Estaba revisando varias cuestiones que había algo ahí que estaba fallando. Pues le dije, yo tengo que subir a mi consulta. Dije, así uno tiene siempre a mano, por ejemplo, yo tengo a mano a quién llamar cuando me pasa esto, pero a veces, ¿cómo se llama? Uno no encuentra a las personas que le auxilian, ¿verdad? Porque en los casos de la electricidad, por ejemplo, no podía estar últimamente, ¿verdad? Entonces, es algo que
uno necesita. Eso le iba a decir lo que ella dice, o sea que muchas veces nosotros los problemas no los podemos solventar y necesitamos buscar a alguien, pero también muchas veces el daño, el problema que tenemos es pequeño y no cree que le gusta a cualquier persona ir a hacer algo pequeño. Entonces yo siempre he pensado, cuando de lo que se trata esta reunión, de que es bueno que exista una agencia, no sé cómo le puede llamar, de servicio, que se pueda llamar y decir que vengan. O sea, no importa el problema que usted tenga, pero que se lo puedan solucionar. Y que no le cobren exagerado. Uno tiene problemas en la casa, pero dice, que el albañil me va a cobrar un gran dinero por esto tan poquito, o el electricista me va a sacar los ojos por este poquito que me va a hacer, y así uno piensa pues en el momento de mandar a arreglar algo, mejor comprarlo nuevo, dice una vez. No, y lo que pasa es que muchas veces lo que le decía, no cualquiera le gusta ir a arreglar cosas pequeño. Y más el viaje, dice, por una por lo cosita que van a voy a ganar, pero ya existiendo algo, Pero debería de haber una tabla de cobros. De cobros. Ahí es donde le cobran bastante para que no lo arreglen con trabajo. Sí, dependiendo es cómo se va a cobrar, pues, porque si va la persona, digamos un fontanero, a ver, y realmente lo que tenía que hacer era solo cambiar una llave y no le tomó ni 10 minutos, entonces no es que va a cobrar 600, ni 700. Entonces, ustedes son los que tienen que establecer los cobros. ¿Verdad? O sea, uno no se va a entender con ellos, es con la gente. Así es. Ese es el objetivo Sí, pero si hay una situación generalmente son circunstanciales, ¿verdad? es establecido. Nos genera una emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces no es tanto el proceso en lo que se hace, tal vez nosotros podemos aprender cómo hace, ¿verdad? Y lo que vamos a ver, la cuestión está en que la emergencia tiene un costo definitivamente, ¿verdad? Y eso es lo que se paga, porque la movilización y que me auxilie, ¿verdad? O que me hagan algo que yo necesito en este momento, eso es lo que es la emergencia. No tanto el proceso o la tarea en sí que sea costosa o difícil, aunque yo sé que las cuestiones de electricidad, por ejemplo, siempre tienen un riesgo, son de las actividades más riesgosas, más peligrosas que hay, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno sabe de que por lo menos yo no voy a meter algo ahí y no voy a electrocutar. Claro, pero sí, yo creo que uno piensa en eso, ¿verdad? Que la cuando uno lo necesita, ¿verdad? Porque son circunstancias, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí uno dice, pues ni modo, ¿verdad? Y eso es lo que uno piensa. Ustedes eran las que manejan, por ejemplo, alguna vez han dado su carro dentro de la llave y el charanero, ¿cuánto cobra? Por abrirle un carro ahí en el rato. Con la llave. Pero tanto que me va a cobrar por haber dejado esta llave. Pero esas sí son emergencias. Sí, pero estamos hablando de eso, de emergencia, pero también, ¿verdad? Eso. Pero por ejemplo una plomería, cuando uno uno ve a mi esposo que venga. Cuando ve llega el cerrajero, ni 10 minutos le toca. Sí, porque hay emergencias que se pueden esperar y hay otras que no, porque una vez a mí me pasó, dejé encendido el carro con la llave adentro. Y ahí hicieron la emergencia, pues. Porque, pero aún así, ¿verdad? Un poquito de sentido de comprender lo que van realmente a invertir en tiempo para que realmente le cobren tanto a una persona. Bueno, escuchamos que mencionaron bastante esos tipos de problemas, ¿verdad? Que algunos sí los pueden resolver y otros pues definitivamente pues necesitan ayuda, ¿verdad? De una tercera persona que sepa del tipo de situación, ¿verdad? Para que les pueda ayudar. En este caso pues ustedes podrían hacer una pequeña lista o sí, más o menos unas 3 actividades de cuales sí pueden resolver ustedes y unas 3 de cuales sí, de cuales no podrían resolver. Vaya, por ejemplo, el electricista. Pero por ejemplo el hecho de cambiar un bombillo
Yo pienso que eso sí lo puede hacer uno sin necesidad de acudir a un electricista. ¿Va? Ahora, si la situación ya es más complicada, un circuito, por ejemplo, en la Ya se línea, bajó un break, pues, eso lo puede hacer uno. entonces ahí sí ya no se podría. Lo que pasa es que se bajó por un circuito en el interior. Bueno, un nada. electricista o un fontanero son cosas que uno no No los los puede podía solucionar. hacer, sí, exacto. y la cuestión es que hay cosas que tal vez las puede hacer uno, pero no tiene el tiempo necesario para Sí, porque hay hacerlo. cosas pequeñas que se pueden hacer cuando se revienta un tubo. Limpiar Usted la lo que ducha. tiene que hacer es ir a hacer Limpiar una la ducha, ducha, cortarlo, pulirlo allí, ponerle pegamento y ponerle el codo pues, que va a ir. Y eso es algo fácil. Pero ya cosas grandes de que O un hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, ahí se quedó sin corriente con el carro. Si una persona es un poco más así aventada, por decirlo así, ya consigue unos jumpers y consigue que le pasen corriente. Ahora, hay gente que somos temerosos para eso y preferimos mejor buscar quien nos haga un trabajo de eso. Para la electricidad también, le pego unos toques alguna vez, yo me subo a limpiar los abanicos un día, estoy limpiándolo y estoy subida en escalera alta, ¿verdad? Y cuando me pegó un toque que casi voy para abajo y me hubiera matado porque estaba bien alto, pues me hubiera quebrado. Vaya, por ejemplo, con la estufa, se me daña la estufa. O sea, y esas son cosas que tengo que buscar inmediatamente quién me solvente la situación. No es porque si se me acabó el gas, por ejemplo, si es de gas, yo puedo llamar y que me traigan un chimbo, ¿verdad? Pero si se me dañó la eléctrica en este caso, no puedo solventar la situación y sí necesito llamar a alguien. Es que, que yo creo que la verdad es de que, como hablábamos, hay muchas cosas que sí las podemos hacer, muchas cosas que no. Pero también, como ella decía, muchas veces no hay el tiempo. Hay personas tan ocupadas que por simple que sea algo, siempre hay que intentarlo hacer. Yo pensaba también cuando una persona que arregla, por ejemplo, que costura, puede arreglar una cortina, o sea, a veces se necesita y uno no lo puede hacer. Y siempre tiene que buscar, son cosas tan simples, pero si existe una empresa sí tiene que haberlo. De todo. De todo. Variedad de O sea, de variedad, porque puede la camisa que cambie un zipper, algo tan sencillo. Son cosas que muchas veces nosotros no lo podemos hacer y si lo necesitamos. Aquí hay una empresa que deje mandados a usted. Sí, porque la vez pasada, ahí me dieron la tarjeta, en el Banco Azteca ahí me dieron la tarjeta un día que fui. Y ellos, usted va, y la vez pasada yo necesitaba el periódico y no podía bajar solo ir a traer el periódico. Y era para una tarea que la necesitaba mi hijo, ¿verdad? Y yo nomás le traje y me lo traje 20 lempiras me cobraron. Sí. Más el periódico, que son 28 lempiras. Pero le solventan una situación. A cualquier lado, si al mercado quiere mandar a hacer un mandado que necesita algo, usted lo llama y se lo trae. Ahora ya implementaron, ya van a gracias, ya van a la entrada, o sea, Sí, cualquier lado. Hay expandido los... Qué bueno, eso no sabía yo. Sí, Bueno, cuando yo lo llaman, llamo. ir a pagarle a uno en banco, ¿verdad? si van, Que pedirle el número. O cuando amanece el carro sí, ahí tienes ponchado, que- también hemos tenido bastante seguido ese problema de que amanece una llanta ponchada, entonces es un caos porque hay que ir o más cuando es bien temprano, que todo está cerrado, entonces uno quisiera como una bombita ahí para llegar al taller, ¿verdad? Por lo menos que por lo menos para alcanzar a llegar a un taller. Y más que todo eso Entonces, nos vemos las sí, mujeres, ¿verdad? necesitamos una bombita así como eléctrica para que cuando el carro amanece, la llanta amanece, entonces Por lo menos para echarle Para en ese llegar al momento, taller. para lograr Para llegar al esa la taller. venden esta Sí, bombilla. sí la venden. Yo tengo una manual que todo lo que va a hacer decía así. O un parchero a domicilio. Yo tengo uno que yo llamo y me punchó el otro día, me amaneció punchada, te lo llamé Pero que y me esté lo fueron a arreglar a la casa. 24/7. Así en la mañana, uno a las 5 de la Que me mañana. atienden lo de electricidad, Y a esa hora ya está de que me madrugada. atienden lo de... No, que queremos todo lo que es la... Sí, porque no creo que de lo mejor. de las aguas lluvias, todo lo que es la fontanería, ¿verdad? Todo lo que es lo de las llantas, por ejemplo, porque no a las mujeres sí le pasan esas cosas, ¿verdad? Nosotros también. De personas, por ejemplo, que me miran
cambian la bomba de la cisterna, por ejemplo, me ha arruinado, que ahí tengo una lista de personas que yo llamo, ¿verdad? Mire, ¿qué tal? Bomba de cisterna le ponen. Ya tiene numerado. Tengo enumeradas las personas que, o las que me pueden ir a lavar la ropa de la casa, o aseo de la casa, la limpieza, por ejemplo, cuando no tengo muchacha, a quien tengo alguien ahí que me puede ayudar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero son como 10 personas ahí que están llamando a ver si tienen tiempo también, ¿verdad? Porque hay actividades en el hogar que uno las puede hacer, como decía, ¿cómo se llama? Que uno las puede hacer pero no tiene tiempo. Otras que uno no las puede hacer porque desconoce cómo se hace, ¿verdad? Entonces, en ambas situaciones, uno pues, siempre necesita a alguien que lo auxilie, ¿verdad? O alguien que le pueda hacer aunque que uno pague, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que sí, uno las puede hacer, pero no hay chance, por ejemplo. Inclusive yo a veces necesito estar vigilante, alguien que me vaya a mirar la casa en algún momento cuando los animales, ya tengo a alguien, fíjese que necesito que me cuide la casa tal día, puede, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que estar, ¿verdad? Monitoreando si la persona puede o no puede, ¿verdad? Entonces hay un montón de actividades dentro del hogar, pero las personas en Santa Rosa se encuentran, a veces no, ¿verdad? Aún, por ejemplo, en los días feriados hay personas que uno no las encuentra y pasan cosas, ¿verdad? Vacaciones, así que no hay... No le contestan el teléfono a uno, ¿verdad? Es que cuando uno así, ¿verdad? Una vez a mí se me arruinó la cisterna la Semana Santa el año pasado. Dios santo, dije que me puede... Bueno, ahí buscar y buscar, no, que no estoy, que pero puedo recomendar a alguien, y así hasta que encontré a alguien que está en Santa Rosa y me pudo ayudar, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Cuesta realmente a veces en el momento, ¿verdad? Entonces uno tiene que la necesidad a veces se tiene que pagar, ¿verdad? Pero sí hay cosas que uno sí las puede hacer. Saber dónde encontrarla en el momento. Por ejemplo, aquí le tape una gotera a uno, de día ninguno no lo puede hacer subirse y tapar eso. Solo ahora sí. Sí se puede, ¿verdad? Pero también fíjense que hay cosas que sí realmente las podemos hacer, pero por la gana no las hacemos. Y preferimos pagar que no, pero no, siempre tenemos el tiempo, porque trabajamos de casa y no trabajamos, o no tenemos los materiales en la casa. Pero cuando no tienes hipotes pequeños, que son los que más atrasan. Pero cuando a veces no lo hacemos porque no queremos hacerlo, mejor pagamos. No porque no se sabe. Sí, es que a veces este tipo de actividades yo la cuestión de la energía no, eso tampoco. Depende mucho de las capacidades individuales de cada quien, porque no todas tienen las mismas habilidades y ciertas personas, no solamente el tiempo, sino las capacidades, porque puede ser como doña Araceli, que tiene muchas habilidades. También hay otras personas que no las poseen y sí necesitan ayuda. Entonces, muchas veces, nosotros, digamos, el otro día yo digo, el saco del servicio, así le decimos, ¿no? Estaba goteando. Entonces yo fui a comprar uno, lo cambié y bueno, según yo estaba bien, pero no estaba bien. Entonces tuve que llamar a la persona siempre, no había comprado el indicado. Entonces muchas veces les sale a uno más caro. Y también lo que decía Dani, cuando uno necesita a alguien que le cuide la casa, muchas veces eso sí cuesta encontrar. Entonces, qué bueno, vaya a saber que hay alguien que están solo de llamarlos, porque eso de andar buscando muchas veces cuesta. Y que le cuide la mascota, va. A veces también usted la cuida. Nosotros nos vemos en algún momento con un enfermo en la familia, no estamos acostumbrados a manejar un paciente. Entonces, a veces necesitamos la ayuda de una persona que nos venga a auxiliar, porque para mí, digamos, hay un montón de tareas que uno no las maneja, hasta cómo moverlo. Personal. O sea, surgen muchas. Sería una enfermedad. No, es una enfermera, porque vamos hasta tener una cama de un paciente que va a estar encamado por tantos días, es bien diferente a la cama que tendemos. Sé que esa empresa tiene que ser grande. Es multiservicio. Vemos que aquí con todas estas ideas y puntos de vista han salido muchos servicios que ni los teníamos en cuenta, pero sí realmente... Otro también es cuántas veces nosotros desechamos o guardamos una ropa que la vamos a mandar a arreglar y nunca encontramos la persona que nos la repare. Tenemos ropa buena, tal vez con 2 puestas, 3, que se le arregló un botón, un zipper, y no, ahí está.
Lo tenemos ahí guardado. No nos salgamos. Ahí veía una de la comadre. También hacen una. No, lo que les decía también. Bueno, ahora le vamos a Ella puede hacer de todo. Ella puede ser fácil. Yo creo que la vamos a tratar. Yo creo que eso se va a hacer de la empresa. Lo que les decía también, los choferes muchas veces se necesitan, porque nosotros en la iglesia pues muchas veces necesitan alguien y a veces el carro está dispuesto pero no hay quien lo maneje. Y muchas veces sucede, cuando habla de una emergencia de un enfermo o algo, yo pensé en eso, muchas veces la gente está nerviosa y necesita que le ayuden con manejar, o que le lleven, que le hagan un viaje. Entonces tendría un motorista que pueda y también que haya carros dispuestos, porque si la gente no tiene carro, también que pueda pagar el servicio de un carro. O sea, todo eso surge muchas veces. Eso parece que cuando uno tiene carro, eso no va a suceder. Pero si en ese momento el carro se arruina y, o sea, sí suceden casos que sí se pueden necesitar. Bueno, he visto que sí surgen bastantes problemas. Yo pensé que no tenían problemas de la de casa, pero veo que sí, ¿verdad? Surgen bastantes problemas. Bueno, yo sabía, ¿verdad? Que sí hay muchos. Bueno, ahorita me he dado cuenta que hay demasiados. Pero dentro de esos, ¿cuáles creen ustedes o consideran que sean más relevantes? Sí, de todos ellos, ¿verdad? Por lo menos 3 de ellos que consideren que sean más relevantes o más importantes, ¿verdad? De poder resolver, si es posible, ya en el momento. Sí, la fontanería, ese día. Electricidad también. Lo del carro que se queda botado, sería otro. Mecánico. Sí, Mecánico, fontanero y electricista. Esos son cajitos. Niñeras también. Por hora. Un mecánico que habla caro, ¿verdad? Porque le queda uno adentro la llave. Limpieza de casa. Limpieza de la limpieza de casa a domicilio. Obviamente a domicilio no puede llevar la casa. La limpieza también es relevante. Por hora sería la limpieza de casa. Sí, un cerrajero que a veces se le quedan las llaves a uno y se le pierde en cualquier cosa. ¿Cómo entrar a la casa? Y es una emergencia que tiene que entrar a la casa. Especialmente el cerrajero también pone llavines y todo. Sí, que a veces le quedan los cuartos con llave y hay que romper el llavín o romper la puerta o qué sé yo, entonces y a veces no tiene uno las herramientas para hacerlo y está ahí afuera. Como ustedes ya mencionaban, toda esta serie de problemas que son relevantes, obviamente van a necesitar ayuda externa. Entonces, ustedes tienen personas a las que acuden ya o se les dificulta, y cuando logran encontrar la persona idónea, ¿qué toman en cuenta? ¿Qué características ven en las personas que les solicitan el servicio? ¿Qué es lo principal que ustedes ven? Respeto y honradez son las y también lo económico. Ajá, también. No corre tan caro. Pero por lo general casi nos vamos dirigiendo por recomendaciones, ¿verdad? Porque a veces yo no conozco a alguien, pero le pregunto al vecino quién le arregló tal cosa y ya le da el teléfono, llámelo, él es muy bueno y ahí le va recomendando. Porque no hay un lugar donde uno diga, voy a llamar a ver quién me pueden mandar. Pero alguien que sea honrado, que no puede meter cualquier en su casa, claro, por muy sencilla que sea su casa, por muchas pocas cosas que tenga, todo el mundo quiere que te respete pues su casa, o sea, el respeto, como dice, y la honradez y la capacidad también de la persona, porque si le dicen bueno, él no es chambón, dicen, no es chambón, entonces la capacidad. Uno siempre pregunta, pero lo conoce. Y otra cosa, los horarios, por ejemplo, ¿verdad? A veces dice, yo no voy a estar en la mañana en mi casa, cree que puede llegar en la tarde. Y a veces usted se acomoda a la hora que va a llegar y a veces usted te espera y espera y se le fue toda la mañana y usted no hizo nada por estar esperando al que le iba a ir a hacer X arreglo. Pero generalmente son muy buenos, uno busca que sean muy buenos en el trabajo.
capacidad. Y si todas las capacidades y el talento que tienen, ¿verdad? Habilidad. Pero generalmente yo busco, por ejemplo, que me den confianza, ¿verdad? Porque van a entrar a mi casa. ¿Verdad? Esa confianza en sus valores, en lo que hacen. Otra cuestión que me gusta es que tengan sus herramientas, ¿verdad? Es decir, que puedan portar sus herramientas, que las lleven y que uno mire que realmente conocen, ¿verdad? No que le diga, préstame un desarmado. Sino que anden sus herramientas, su equipo, ¿verdad? Su equipo, sus recursos para trabajar, ¿verdad? Porque yo ya he tenido personas que me dicen eso, ¿verdad? Préstame tal cosa, tiene tal cosa. Y se la lleva. Entonces, después no la regresa. Tiene una conexión entre uno que hace como que ¿qué le pasa, verdad? Realmente, pero es importante que anden con su equipo, ¿verdad? Y otra cosa que yo miro es que si realmente trabajan con otras personas, ¿verdad? O que llevan un asistente, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que uno mira que, bueno, te vamos a ayudarte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero generalmente las personas que yo tengo ya las he conocido en mis trabajos. Las he conocido porque son jefes de mantenimiento y que tienen su equipo, con quienes trabajan, uno ya las conoce como trabajan. La licenciada nos mencionaba que en el caso de ella ya tiene contactos, ya conoce personas, pero en el caso de ustedes se les dificulta o tienen acceso a estas personas o alguien de ustedes en alguna ocasión no han podido encontrar o han tenido una mala experiencia en cuanto al solicitar un servicio. No sé. Digamos, ahorita están instalando las aguas negras y servidas, aguas servidas son aguas grises. Entonces había que cambiar la tubería de agua potable, pasarla a la acera de la casa. Dice el señor, bueno, yo se la hago, pero le voy a cobrar 1.200. Está bien, le dije yo, porque hay que hacer una caja, hay que hacer. ¿Qué ha hecho el bendito hombre? La que estaba profunda en la calle, la caja vieja que estaba, la quitó de ahí, la puso, se le dañó una parte, la rellenó. Cuando le quito yo el pedazo de papel que le había dejado, ¡pum!, se fue el cemento que le... Y no hizo nada, entonces prácticamente solo hizo la conexión y puso la caja vieja que estaba. 1.200 le pido. Para mí es un robo, para mí es un robo, prácticamente. Nosotros ahí en la colonia donde vivimos, ¿verdad? Hay gente del proyecto, ¿verdad? Nosotros vivimos en la Pedregal, ustedes también viven en la Pedregal. Ahí hay gente del proyecto y cualquier cosita que uno necesita, o los llama y ellos van. Pero sí hay que pagarles aparte, van. Pero ellos ya... O sea, le solucionan el problema. Sí, pero siempre, a veces le pasan, por ejemplo, a mí se me arruinó la guía de la lavadora, se me le cortó el alambre, tenía así un circuito ahí. Entonces llamé a un señor y me dice, mire que tiene circuito aquí, lo que podemos hacer para no añadirle es ponerle una nueva. Entonces, pero yo no tenía ni tiempo y estaba sola, entonces, si quiere se la voy a comprar. O yo tengo una en la casa y se la vendo. Está bien, le digo. Pero para que sea rápido, le voy hasta para el taxi, para que vaya para la casa, porque no la da ni carro. Entonces, y cuando llega, y yo no me fijo y rápido la pone, una más vieja que la que tenía mi lavadora, hasta así con el coso cortado. Y entonces digo, me estafó porque me sacó 150 por la guía y era más vieja que la que tenía, mejor me había puesto a la que yo tenía y cheque. Es que hay que fijarse bastante, por eso es la voluntad de la persona, porque eso es una pero casi siempre es así, con alguien que le diga, ya le pasó esto, recomiéndeme a alguien. No hay alguien que uno diga, ahí me van a solventar el problema. Sí, porque a veces los hombres se abusan de la mujer, no saben, dice, te voy a cobrar tanto. Entonces, a veces yo espero que llegue mi esposo y digo, está bueno, me dice, pero no es muy caro. Entonces, a veces yo espero porque a veces ellos abusan de que como uno no sabe, le pueden decir por poner un tomacorriente le voy a cobrar tanto, exagerado. Pero sí que yo soy una persona de que yo cuando necesito algo así, yo estoy pendiente ahí, yo no me quito eso, yo estoy viendo qué es lo que está haciendo. A veces porque tal vez yo ya sé más o menos lo que está sucediendo, porque mi esposo me ha enseñado un montón de cosas, para que él me dice, mira, esto te lo puede hacer, mira, esto te lo puede hacer, o algo así, ¿verdad? Entonces yo estoy pegada ahí viendo, a ver, y yo estoy viendo y yo le pregunto, pero eso es así, pero eso es así, así. Nunca me ha pasado así, me han dejado las cosas, porque estoy pendiente ahí de nunca lo dejo así.
Y lo dejo, no voy, regreso. Para aprender y después la próxima ya lo pago. Respondiendo a la pregunta de él, No podía estar sí ahí. se halla, pero y no volví con la gran para- exactitud que uno quiere que hagan las cosas, porque igual uno paga lo que ellos dicen, pero no se obtiene el servicio de calidad que se busca, pues. Allá se halla, que si yo le pregunto a ella me recomienda uno, a veces no con el tiempo que uno lo necesita tampoco. Lo que necesita es calidad de servicio y la exactitud, la prontitud con que deben hacer. Y que le resuelvan el problema, no se lo vayan a dejar más Que no lo dejen complicado. peor y otro se aumenta más. Y la realidad es que necesita una empresa como esta, que haya de todo lo que uno hasta le había quitado y que tenga el tiempo que uno le dice, gente hasta le había honrada, quitado uno. gente que Avalada por una empresa fue de prestigio, que uno pueda decir. y no lo haya en Santa Rosa. Ajá, eso les iba a preguntar. Actualmente ustedes saben si aquí en la ciudad de Santa Rosa de Copán existe alguna empresa como tal que brinde este tipo de servicios, ¿verdad? A los hogares. Está esa demandado que yo le digo que esa es, Pero ya de servicio no le demandado, hay. servicio no hay. Así de servicios no hay, así que sea múltiple. Una buena idea. ¿Y qué expectativas tendrían ustedes de una empresa si se llega si llega a surgir un tipo de empresa como esta? ¿Qué expectativas tienen ustedes o qué recomendarían? Ya dijeron qué tipo de servicios les gustaría obtener, pero también no tanto solo la variedad de los servicios, sino que hay otras cosas que ustedes pueden sugerir y nosotros las podemos tomar en cuenta en el momento de iniciar con la empresa. Su punto de vista o qué piensan ustedes de la creación de una empresa de esto. Sería buenísimo. Yo pienso que es una buena idea, siempre y cuando la gente que va a trabajar con ustedes sean gente responsable, sean serios, sean honestos, porque he encontrado yo que aquí en Honduras hay un problema serio con los trabajadores. Los trabajadores no son responsables, muchos, no estoy hablando, muchos, casi todos, no son responsables. Si usted contrata a un albañil o si contrata a alguien, por ejemplo, yo, en mi caso especial, yo no he vivido en este país por más de 40 años y ahora estoy viviendo acá. Y entonces contrato a una persona que me haga una puerta de hierro, le doy el modelo, se supone que es el mejor que hay en Santa Rosa, le doy el modelo y me hace otra cosa que nada que ver con el modelo que le di. Y me la fue a instalar. Yo le he tenido que decir que la arranque, porque no era eso lo que le había pedido. Entonces, ¿cómo es posible que una oficina, si va a tener una oficina, tienen que responsabilizarse por todo eso? ¿Verdad? Porque los trabajadores hacen lo que les da la gana. No es que aunque usted les esté pagando, ellos realmente, hace poco a mí me tocó con un carpintero, supuestamente es uno de ebanista, dice él, ¿verdad? Le digo que me haga una tapadera para una pila. Resulta de que se la regresé 5 veces y las 5 veces me decía, es que a mí me urge mi dinero. Le digo, bueno, a mí me urge la tapadera. Mientras usted no me haga la tapadera bien hecha, yo no se la voy a pagar. Entonces, ese es el problema que hay aquí. Entonces, yo no sé si ustedes van a poder llevar una oficina que realmente puedan cumplir, porque el hondureño, el trabajador hondureño, es complicado. Es complicado. En otras palabras, usted pide como una garantía de que el servicio que va Claro, porque si yo lo voy a llamar a ustedes, si le voy a decir que era un carpintero, ¿verdad? Pero un carpintero que me haga esto y esto, entonces ustedes van a ser los responsables. Ustedes son los que van a tener, todos los reclamos, yo se lo voy a hacer a ustedes. ¿Verdad? Le puedo decir, ¿cómo me mandaron ese chambón acá? Entonces, cosas así. Ustedes tienen que saber realmente si esa persona es responsable, es buen trabajador. O sea, el que contrata tiene que saber
Exacto, para contratar. exacto, no es así Sí, nomás, no es así entonces nomás. es un poco complicado, pues el riesgo es bastante elevado. La contratación de Sí. la mano de obra calificada es, claro que esto es una espera, ¿verdad? Que no le va a dejar mal, peor la casa, por ejemplo. Sí. ¿verdad? Y ahí el proceso de buscar a esas personas en Santa Rosa, pues puede ser que sea un poco difícil. Sí. Ahí va. Porque uno a veces no encuentra. Por ejemplo, las personas con las que yo tengo experiencia es porque yo las he visto trabajar en los trabajos que yo he tenido. Pues, o sea que, por ejemplo, el que yo llamo con mucha frecuencia es el jefe de mantenimiento de Teletón, por ejemplo. Y es una persona calificada, pues, porque tiene que ver hasta con los aparatos de terapia física, por ejemplo, que son complicados y él ha tenido capacitaciones, todo eso. Entonces yo veo que tiene una mano de obra calificada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, aquí no digo las de perder, por ejemplo, ¿verdad? Y así otras personas que conozco que han trabajado en el centro médico, que trabajan en el hospital, que uno sabe que tienen experiencia y que están calificados. Entonces ahí eso es muy importante porque lo que uno espera es que se le resuelva un problema. A mí me pasó, por ejemplo, por la emergencia que tenía, a mí se me fue la llave de mi carro, por ejemplo, en el baño de mi oficina. Se me fue y por la desesperación vine yo y alguien me dice, fíjese que alguien que se la puede sacar y lo llamo y viene y qué pasó, que nunca la recuperé porque lo que hizo me llevó le bajó la palanca. En ese momentito lo que tuve que hacer es llamar a la persona que me viniera a hacer la llave, a duplicar la llave, ¿verdad? Y me costó esa orinada la más cara del mundo. Entonces Usted le metió la mano en la bolsa. por la emergencia, yo, alguien que me la recupera, ahí está, ¿verdad? Y él me hizo la compañera, es cierto, porque uno lo que espera es una mano de obra calificada, ¿verdad? Que no le vaya a dejar un desorden o un problema mayor, por ejemplo, porque entonces se le va a costar más caro, va a venir otra persona, entonces la responsabilidad es de usted, porque es la calidad del servicio, ¿verdad? La calidad del servicio que ustedes tienen que proporcionar, aparte de que los buenos principios y los buenos modales de la persona, ¿verdad? Porque eso es bien importante también. Por ejemplo, yo dejo a la muchacha ahí en la casa, por ejemplo, y no quiero que me vayan a enamorar, que hay alguien ahí, que no está la patrona, todo eso. Y se la dejó embarazada. Y hasta empezó a dañarte por gusto las cosas para que siguiera llegando el muchacho. Es bien importante porque, por ejemplo, yo les decía a ustedes, ¿verdad? Yo tengo ahí, no sé si nos tenemos ahí en Tegucigalpa, hay una empresa que uno le tiene confianza y que me la llama. Me dijo, mija, me llama aquí, le dijo, si te arruina eso, si te arruina lo otro, mira qué hacer, le digo yo, porque esas ya garantizan el trabajo, por ejemplo, la calidad. Yo no sé si aquí, bueno, no sé, ¿verdad? Porque aquí en Honduras no se acostumbra a eso, pero en Estados Unidos alguien que tiene una agencia de servicios tiene que tener un seguro que se lo exige el Estado. El Estado le exige un seguro de 5 millones, por ejemplo. ¿Por qué? Por cualquier demanda que pueda tener. Porque si llegó alguien a hacerme un trabajo a mi casa y me robó, pues yo lo llamo a ustedes y les meto una demanda a ustedes. Ustedes son los que me tienen que pagar a mí. Entonces, no sé, ¿verdad? Eso, hay que ver todo eso. Sí, son un montón de factores Sí, que hay que analizar. sí, hay que analizar Otro todo factor muy eso. importante que la empresa debe considerar, pienso yo, es ella hablaba de la mano de obra calificada y todo esto. Parte fundamental tiene que ser el proceso de selección. Usted tiene experiencia y es uno de los recursos humanos, entonces la empresa tiene que enfocarse en saber elegir ese tipo de personas y para eso se hace esta actividad, para ver qué es lo que ustedes demandan y buscar esas cualidades o esas aptitudes en las personas que nosotros vayamos a contratar. Aunque es un poco difícil, pero realmente se tiene que prestar cuidadosa atención en el proceso. Era lo que yo les decía a usted al principio de la conversación, de que cuando se hace una selección de un personal, aquí es un poco complicado, porque aquí no hay forma de averiguar. No hay forma de averiguar.
porque no hay, por ejemplo, una central, digamos, como en Estados Unidos, que hay de todo, ¿verdad? Que si yo no pagué la renta, que si yo robé en una tienda, que si yo hice todo eso me va a salir ahí. Pero aquí no. Aquí no. Entonces, aquí, ¿cómo averigua usted si la trabajadora que está contratando robó en otro lado? No hay forma de averiguarlo, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil. Entonces, la selección, pues, va a ser nomás de que a dónde ha trabajado. Y no es porque aquí mucha gente se presta para dar referencias. Ese es el problema también. De que, porque le cae bien. No, dice que sí, que es excelente, que es aquí. Y a lo mejor ni es así. Entonces, entonces no, pues sería de pedir las referencias y hablar personalmente con esas personas donde ella trabajó, averiguar qué tipo de trabajo hizo, cómo lo hizo, porque no es así nomás que uno va a dejar entrar a cualquiera a su casa, especialmente ahora en estos tiempos aquí, ¿verdad? Que no puede ser. Entonces todo eso lo tienen que considerar, porque yo realmente, por ejemplo, en el caso mío, yo hago consultoría de recursos humanos. Yo me gradué yo tengo mi licenciatura en Administración de Recursos Humanos en Estados Unidos. Aquí el recurso humano no es nada. Aquí ni existe eso, ¿verdad? Porque la cosa es que aquí no le dan importancia al recurso humano. No hacen esas investigaciones, no hacen nada de todo eso. Y uno no consigue un trabajo en Estados Unidos si uno no ha pasado toda una revisión que le hacen a uno desde su persona, desde la policía, desde los gobiernos federal, el gobierno estatal. Entonces, aquí no. Entonces, ahora, aquí va a ser un poco difícil. Pero sí en Santa Rosa, por ejemplo, difiere un poquito ella, todavía es una comunidad que conocemos mucho de las personas, ¿verdad? Que es más pequeño y conocemos por referencias la calidad o la conducta moral, por ejemplo, que pueda tener una persona que calificada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que sí se podría hacer un poco más fácil buscar esa referencia y buscar la capacidad, aparte de que el Infoc, por ejemplo, da muchas capacitaciones sobre este tipo de servicios a ciertas personas que trabajan en Santa Rosa de Copán en este tipo de actividades. El Infoc tiene generalmente nóminas de personas que han sacado cursos de fontanería, de carpintería, qué sé yo, de electricidad. Y eso también es una fuente de información para conseguir o para buscar mano de obra calificada, ¿verdad? Sí, es lo que se podía hacer, es como pedir que tengan una certificación de o la EPAO también, la técnica de oficio. ¿Sí? O sea, que tengan una certificación, no es que digan que yo sé, hay muchos que por la experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un electricista muy bueno, buenísimo, que se lo podría recomendar yo, pero pasa tan ocupado que no sé si tendrá tiempo para sí, exacto, sí. Pero es honesto, es honrado, es respetuoso, sí, es sumamente eficiente, muy bueno. Sí. Bueno, el muchacho es Vance, él se graduó de ingeniero electricista. Sí. Está bien preparado. Sí. Él tiene varios que le ayudan, él va con varios. Sí, y él solamente dirige, él solamente se sienta a dirigir, pero es excelente. Sí. Bueno, considerando, ¿verdad?, todos los factores que han mencionado, que son muy importantes para la creación de una empresa, en todo caso, se crea lo que es esta empresa de servicios múltiples. Sabemos que los problemas se pueden dar, ¿verdad?, a cualquier hora del día. Ya puede ser en la mañana, hay quienes pues se levantan muy temprano a realizar, ¿verdad?, sus quehaceres, por decirlo así, o actividades, o en la noche también, ¿verdad? En cuanto a estos horarios, ¿qué sugieren a usted, a esta empresa, ¿verdad?, o sea, en sí, para que brinde estos servicios? ¿Sugieren ustedes que brinde el servicio las 24 horas o pues esperarían, ¿verdad?, a que la empresa, o más bien
en un horario normal, solo en el día? No, yo diría que tengan un horario de lunes a domingo. Pues. 24/7. Sí, o sea, los terminados personal por llamada, exacto. Que tengan como por ejemplo un call center, ¿verdad? Que uno pueda llamar y decirle, mire, vaya, porque si es domingo, ¿verdad? Que a las 8 de la mañana algo, necesito un fontanero, ustedes me lo pueden mandar. Entonces, que conteste, que haya alguien que contestando, ¿verdad? No es que va a contestar o no va a contestar. El día feriado más se ocupa, más de la regla. Que siempre esté, y que trabajen todos los días. Que esté disponible siempre, ¿verdad? Que esté Solo disponible. llamen y al momento llegue a resolver dicho problema. Ahora, tienen que ver que en Santa Rosa, por ejemplo, cuando una persona como esta le va bien y tiene mucha demanda, entonces ya se van al comercio individual. ¿Verdad? O sea, porque yo conocí personas que han querido poner este tipo de servicios y cuando ya les va en una forma individual muy bien porque tienen clientes, entonces ya cada quien hace su propio fuente de ingresos, ¿verdad? En Santa Rosa ocurre esto a menudo porque es una población pequeña todavía en parte, ¿verdad? Entonces buscan sus clientes para tener mejores ingresos. Bueno, por lo que vi durante la conversación, pues todas veo que han tenido que acudir a una persona para que les haga algún tipo de trabajo, ¿verdad? Dentro de su hogar. Sí. En cuanto a los precios, ¿qué precio, bueno, pueden decir qué precio mínimo han pagado por un tipo de servicio y qué precio ha sido el máximo que han pagado por determinado servicio que se les ha brindado? Y también agregarle algo a esa pregunta, si ustedes están dispuestas a pagar o a tomar en cuenta más la calidad del servicio, a pagar un poco más por ese servicio, a cambio de que les ofrezcan algo garantizado, ¿estarían dispuestos? Sí, porque hay un dicho que dice que lo barato sale caro. Y me imagino que ahí el precio tiene que variar también dependiendo la hora, ¿verdad? Si en el día es un trabajo, en el horario de la noche también tiene que ser un precio. Tiene que ser un costo, sí. Sí, porque el hecho de montar ya una compañía genera ciertos costos, no va a tener incurrir los mismos costos que si ustedes contratan un fontanero así particular, entonces ya el costo incrementaría un poco, pero ya cumpliendo con todas las exigencias que ustedes mencionan. ¿Y qué puede ser? En el día, pues, ya se sabe que eso puede tener su precio. Si ya en la noche o si es el día feriado, así domingo, pues obviamente es un poquito más caro. Siempre sucede eso. Los taxis en el día cobran un precio, de 9 de la noche en adelante otro precio, entonces ahí tiene que... ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio máximo que han pagado en una de estas actividades? Sí, que yo solo para que me quitaran 600 vale ya. del ¿cómo se llama? Y me lo volvieran a poner, 100 lempiras me cobra. Y solo era de quitarlo y volverlo a poner. Y 100 lempiras me cobra. ¿De qué? ¿Del baño? ¿Qué es lo que hay? ¿Al sapo? ¿Qué no, el sapo, ¿dónde sale el agua? El árbol. El árbol, el sapo. 100 lempiras me cobra. La gente como cobra de que llega, viene, se va, y el tiempo así que es. se trató de tener en la casa. ¿Cuánto hay que cobrar el tiempo? Por el árbol. Por eso lo que decía de una tabla, ¿verdad? Que es un rango de acuerdo a la actividad que van a realizar. Por ejemplo, te puedo decir, cuando salí la llave de su carro, me costó 4.000, pero eso fue algo. Pero, por ejemplo, cuando me fueron a arreglar lo de la electricidad, un rato me ganaron 600 lempiras. Otra vez, la bomba depende, ¿verdad? Lo que tenga, ¿verdad? Depende, sí. Depende de qué sea la necesidad. ¿Qué personas tenemos la verdad? Sí, pero la pregunta de él es bien específica. Dice, ¿qué tanto han pagado de mínimo y qué máximo han pagado? Mínimo y máximo. Esa es la pregunta que le hacen. Ya decía ella, 100 lempiras ha pagado lo mínimo. Ayer un señor tenía que arreglarme la bomba cada vez. 100, 150, pero llega casi todos los meses.
ya se la deja, Fíjense que algo bien importante también es el chapeador. ¿Qué jardinero? Sí, jardinero. Exactamente. Sí, yo por un pedacito nada más, del otro lado, 70 limpias mejor. Y solo es un gallito, como dice ella, tal vez en 20 minutos, ¿verdad? Yo tengo uno. Pero me imagino que es el más grande el jardín y otro tipo de... Vaya, por ejemplo, el de una niñera, ¿verdad? Ahí tendría que hacer un por hora, ¿verdad? Yo como que me la cuide en la tarde, por ejemplo. Y pues yo lo mando Tendría que ser por hora. Sí, hubo acá uno ahí por el Tribunal Superior de Cuentas. No sé qué pasó, pero por horas me dan. Y salían. Hay un guardero, por ejemplo, que paga, que cuesta una niñera por hora. No sé, yo solo sé que Pero era guardería, pero estamos hablando de... llegaban pues por hora y... pero por ejemplo que yo pueda llamar a una persona que me venga a cuidar a mi casa a un niño, por ejemplo. a domicilio ahí. pero es que si le cobran un sueldo completo, así como usted. No, pero si digamos que es por hora, que venga 3 horas, por ejemplo, a cuidar. O un día. Tiene que reducir el salario mínimo, ¿no? Sí. Por hora. Por hora. O sea, son un montón de... Bueno. Bueno, con esto hemos como finalizado lo que es esta sesión del grupo. Agradecerle, ¿verdad? La habremos apoyado y la aportación que va a tener mucho ellos. Sí, muchas gracias. Esta conversación ha sido muy productiva. Les agradecemos todos sus puntos de vista y gracias por acompañarnos y tomaremos en cuenta todo lo que ustedes han compartido aquí con nosotros.